La noche era tranquila. El mar estaba en calma, cuando de repente escuchó un canto lejano. Al principio pensó que se trataba del viento, pero luego el sonido se hizo más claro y no pudo evitar acercarse a la borda del barco para intentar ver de dónde venía. Lo que vio, según él, lo dejó marcado para siempre. Bienvenido a Bitácora Paranormal. El mar. El recuerdo de mi abuelo siempre lo he tenido muy presente. Pienso en él y veo al hombre alto y fuerte, con piel bronceada, que trabajaba en el puerto de Veracruz. Él fue pescador desde muy joven y conocía el mar mejor que nadie. Siempre me impresionaba la forma en que hablaba del océano, como si fuera una entidad viva y una fuerza que debía respetarse. En aquellos días, mientras yo era apenas un niño, emocionado con la idea de las aventuras marinas, él me contaba historias de criaturas que vivían en lo profundo del mar, pero no como los seres de los cuentos que yo veía en las películas, sino como algo real, algo que había que temer. Por ese entonces, muchos niños estaban encantados con la película de La Sirenita en 1989. Las sirenas en mi mente eran muy bonitas, mujeres que cantaban melodías y vivían en un mundo mágico. Pero mi abuelo no compartía esas creencias. Para él, las sirenas eran algo muy diferente. En la vida es mejor alejarse de esas cosas, me decía con un tono serio que, incluso en ese entonces, entendía que no estaba jugando. Recuerdo que durante las noches que pasábamos en la playa, mi familia y yo hacíamos fogatas cerca de la orilla. Mientras todos reían y disfrutaban de la brisa marina, mi abuelo solía permanecer en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo. Y aunque al menos yo nunca llegué a ver nada extraño, su comportamiento me preocupaba. Siempre estaba alerta, especialmente cuando nos acercábamos al agua por la noche. No podía dejar de notar que, mientras el resto de la familia hablaba tranquilamente, él parecía estar en un estado de constante vigilancia. A veces me preguntaba qué veía él en el mar que los demás no veíamos. Con los años, fui conociendo más detalles de las historias que mi abuelo compartía, aunque muchas veces lo hacía de forma rápida, como si no quisiera decir demasiado. Según él, las sirenas eran peligrosas y vivían en los rincones más oscuros y profundos del océano. Decía que en ciertas noches, cuando el mar estaba en calma y todo parecía tranquilo, podían escucharse sus cantos. No eran melodías dulces como las que me imaginaba yo, sino sonidos que atraían a los marineros y pescadores hacia las profundidades, donde las sirenas los atrapaban y jamás volvían a ser vistos. Recuerdo una noche en particular, cuando decidimos quedarnos hasta más tarde en la playa. Los faros del puerto apenas alumbraban y mi abuelo, como siempre, permanecía cerca de la orilla, observando. Yo estaba jugando con mis primos cerca del agua, cuando, de repente, mi abuelo se levantó y nos gritó que nos alejáramos de la orilla. Nunca antes lo había visto tan alterado. Corrimos hacia la fogata, sin entender qué había sucedido. Cuando nos acercamos a él, le pregunté qué había pasado, pero se limitó a mirar hacia el agua, sin decir nada por unos minutos. Luego, con una voz baja y temblorosa, dijo: «A veces, el mar llama, pero no siempre es bueno responder». Esa frase se me quedó bien grabada hasta la fecha. Con el tiempo, descubrí que mi abuelo había tenido muchas experiencias extrañas en el mar. En alguna ocasión, me habló de una noche en la que estaba pescando con unos amigos. Me contó que mientras la mayoría dormía, él permanecía despierto, como era su costumbre. La noche era tranquila, el mar estaba en calma, cuando de repente escuchó un canto lejano. Al principio pensó que se trataba del viento, pero luego el sonido se hizo más claro y no pudo evitar acercarse a la borda del barco para intentar ver de dónde venía.
Lo que vio, según él, lo dejó marcado para siempre. A lo lejos, en medio de la oscuridad del océano, distinguió una figura. No podía ver claramente qué era, pero juraba que había algo o alguien flotando en el agua, moviéndose de manera extraña. Los cantos continuaban, pero cuando sus amigos despertaron, el sonido cesó y la figura desapareció en las profundidades. A partir de ahí, mi abuelo cambió. Nunca volvió a quedarse solo en el barco durante la noche y siempre insistía en que debíamos respetar el mar. Nunca dio más detalles, pero cada vez que volvíamos a la playa, su actitud cambiaba. Los años pasaron y aunque mi abuelo falleció hace mucho tiempo, recuerdo muy bien todas sus historias. Siempre me he preguntado si lo que decía era real o si se trataba de las supersticiones de alguien que pasó la mayor parte de su vida en el mar. Sin embargo, cada vez que visito la playa, no puedo evitar recordar sus advertencias. A pesar de que nunca vi nada con mis propios ojos, las palabras de mi abuelo y como siempre se mantuvo alerta son recuerdos que tengo muy presentes. Ahora, cuando escucho historias sobre sirenas o leyendas del mar, ya no las veo con la misma inocencia que tenía cuando era niño. Mi abuelo me enseñó que, aunque algunas historias pueden parecer fantasía, hay ciertas cosas que es mejor no ignorar, especialmente cuando se trata de las misteriosas profundidades del océano. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda mucho para seguir trayendo este contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora paranormal.